Bienvenidos al segundo módulo del webinar del vocabulario para la representación de los datos de empleo público. En este módulo nos vamos a centrar en las ventajas que tienen el uso de vocabularios a la hora de representar datos abiertos y concretamente en el uso del vocabulario relacionado con empleo público. Vamos a ir viendo uno a uno cada una de estas ventajas. En primer lugar, el uso de vocabularios para la representación de datos abiertos permite describir dichos datos de una manera más precisa. Evita ambigüedades en el uso de los datos, permite especificar qué significa una cierta columna en un CSV, qué valores tiene, qué significa la ausencia de un valor en una determinada celda y sobre todo nos permite contar siempre con definiciones de lo que significa cada columna de la tabla correspondiente a un conjunto de datos. Por ejemplo, podríamos tener definiciones de lo que significa una oferta de empleo público, de lo que son los requisitos de la convocatoria o la plaza por turno o el ID local, el identificador en ELI del boletín oficial correspondiente. En segundo lugar, los datos se pueden describir de una manera más homogénea y reutilizable. Aquí sobre todo nos centramos en el hecho de que dos ciudades distintas, dos entidades distintas que tienen que proporcionar datos abiertos similares, como en este caso los de empleo público, pueden consensuar estos modelos, estos vocabularios entre ellos y además con otras administraciones públicas o con otros departamentos de la misma administración, de tal manera que esa publicación se realice de manera homogénea. Si tenemos los datos abiertos publicados de acuerdo con un determinado vocabulario, anotados de manera homogénea, podremos crear una aplicación web, una aplicación móvil para una determinada ciudad que pueda ser directamente aplicable a otra ciudad. Y esto nos podría valer en distintos ámbitos también de gobierno. En tercer lugar, se espera siempre, con la publicación de vocabularios, que la información vaya mejorando en su calidad con el tiempo. Lo que permiten los vocabularios, dado que han pasado por un proceso de consenso y un proceso de discusión, es identificar cuáles son los atributos más habituales en distintos tipos de organizaciones y pueden permitir identificar a una entidad, por ejemplo a un ayuntamiento, qué datos les faltan en sus fuentes de datos originales y si pueden acceder a esos datos o no, determinar si pueden encontrarlos y por tanto introducirlos dentro de sus fuentes de datos originales. En cuarto lugar, la utilización de vocabularios y sobre todo el hecho de que los vocabularios en general se crean reutilizando otros vocabularios existentes nos permite precisamente poder relacionar más fácilmente entre sí todos los datos de distintas fuentes de datos. En este caso, por ejemplo, podríamos unir datos relacionados con la oferta de empleo, con datos relacionados con convocatorias de empleo que están en este mismo vocabulario y también con datos relacionados con los boletines oficiales, que normalmente aparecen en otros conjuntos de datos. De tal manera que podríamos hacer consultas cruzadas, como por ejemplo en qué boletines se han publicado las convocatorias de empleo que se encuentran abiertas en la oferta de empleo de un determinado año. Asimismo, gracias a la utilización de un vocabulario, se puede utilizar la API REST que ha sido desarrollada en el contexto del proyecto Ciudades Abiertas. Una API REST que es genérica, que permite que se pueda adaptar a cada uno de los vocabularios que se desarrollan y que permite implantar a cualquier administración de forma sencilla un sistema de gestión y publicación de datos abiertos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de métodos de la API, como el de obtener la lista de ofertas de empleo público o, por ejemplo, insertar una nueva convocatoria de empleo público. Estos son simplemente algunos ejemplos de esos métodos. Finalmente, la anotación, la existencia de datos anotados de acuerdo con un vocabulario nos permite crear consultas en lenguajes estructurados, como en este caso Sparkle, en el caso de que los datos estén disponibles en RDF, para que puedan ser ejecutadas o evaluadas tanto en una ciudad como en otra, siempre que utilicen el mismo vocabulario. De tal manera que no tengamos que crear consultas específicas o tratamientos específicos para cada una de las ciudades. Esto de nuevo está muy relacionado con la homogenización de la que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, podríamos preguntar, como se coloca en esta consulta, cuáles son las convocatorias abiertas, donde el estado de plazo es verdadero, en un determinado momento, obteniendo su identificador, el número de plazas disponibles, los requisitos para dichas plazas y el grupo profesional correspondiente.
Con esto terminamos este módulo del webinar en el que nos hemos centrado en las ventajas potenciales que tiene el uso de vocabularios, concretamente del vocabulario relacionado con empleo público, para la publicación de datos abiertos. En el siguiente módulo nos centraremos en los detalles técnicos e información adicional sobre el desarrollo de este vocabulario de empleo público.